Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo este video referente a la arteria axilar y sus principales ramas colaterales y sus relaciones con la fosa axilar. Tenemos que recordar, primero que nada, que el flujo arterial del miembro superior corre a cargo del sistema de la arteria subclavia, que del lado derecho se va a originar del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo se va a originar directamente del callado aórtico. La arteria subclavia se va a encontrar en la fosa supraclavicular, acompañando a los troncos primarios del plexo braquial, y cuando la arteria descansa sobre la primera costilla y pasa en relación con la cara inferior de la clavícula y su tercio medio, oficialmente ingresa a la fosa axilar y cambia de nombre, se va a llamar arteria axilar. Aquí la arteria axilar va a contraer relaciones importantes con los músculos que van a formar la fosa axilar, que en un momento los vamos a mencionar. Posteriormente, la arteria se va a relacionar con el borde inferior del músculo pectoral mayor y oficialmente podemos marcar su terminación. A partir de ahí ya no se va a llamar arteria axilar, se va a llamar arteria braquial. Entonces podemos marcar el origen de la arteria axilar a nivel del tercio medio de la clavícula sobre su cara inferior y su terminación en relación con el borde inferior del músculo pectoral mayor. En esta imagen que estamos viendo nosotros del libro de anatomía de la Target podemos identificar los elementos que van a formar el vértice de la fosa axilar. Tenemos por un lado a la clavícula, cubierta en su cara inferior por el músculo subclavio. Tenemos la primera costilla, cubierto por la primera digitación del serrato anterior. Y tenemos la apófisis coracoides con los músculos que en ella se originan y los ligamentos coracoclaviculares. Podemos observar aquí en el vértice de la axila el origen de la arteria axilar, la terminación de la vena axilar y la conformación de los troncos secundarios del plexo braquial. Recordando un poco respecto a la forma de la fosa axilar, pues bueno, vemos que tiene forma de una pirámide cuadrangular a la cual le vamos a estudiar 4 paredes, le vamos a estudiar un vértice y le vamos a estudiar una base. Por lógica, lo que acabamos de mencionar nosotros, el vértice es el sitio de entrada de la arteria subclavia y por ende el cambio a arteria axilar. En la imagen que estamos proyectando vamos a identificar los 3 músculos que van a formar la pared anterior de la axila, que por cierto aquí está seccionado el primero de ellos, que es el músculo pectoral mayor. Profundo a él se encuentra el músculo pectoral menor, que también está seccionado, y aquí podemos visualizar al músculo subclavio. Son los 3 músculos que van a formar la pared anterior de la axila y corresponden a relaciones anteriores de la misma. De igual forma, la arteria axilar contrae relaciones con 2 músculos que tienen sus orígenes en la apófisis coracoides. Uno de ellos es el músculo coracobraquial, considerado como el músculo satélite de la arteria axilar, y la cabeza corta del bíceps, que juntos forman la pared lateral de la axila. Tenemos también que la arteria se relaciona con el músculo serrato anterior mayor, que va a tener sus orígenes desde la primera hasta la novena costilla y que va a cubrir las costillas antes mencionadas y sus espacios intercostales correspondientes y va a contribuir a formar la pared medial de la axila. Y por último, la arteria contrae relaciones con los músculos de la pared posterior. Esos músculos van a ser el músculo subescapular, el músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor. De igual forma, la arteria aquí mismo en la pared posterior contrae relación con estos espacios axilares. Llamamos espacio axilar lateral o cuadrilátero de Velpeau, también llamado cuadrilátero húmero-tricipital, con el nervio circunflejo, es una rama terminal del plexo braquial, y la arteria circunflejo humeral posterior, que es una rama colateral de la arteria axilar. Y el espacio axilar medial, también llamado triángulo de los redondos o triángulo homotricipital, para el pasaje de esta arteria que se llama arteria circunfleja escapular. La presencia del músculo pectoral menor nos permite dividir a la arteria en 3 porciones. Decimos nosotros primera porción de la arteria axilar,
la parte de la arteria que se extiende desde su nacimiento en la cara inferior de la clavícula y tercio medio hasta el borde superior del pectoral menor. Esta primera porción de la arteria va a originar una rama que se va a llamar arteria torácica superior, cuya territorio vascular incluye los primeros espacios intercostales y las primeras costillas. La segunda porción de la arteria axilar se va a encontrar ubicada por detrás del músculo pectoral menor y esta se va a encargar de originar dos ramas colaterales. Una de ellas es la arteria acromiotorácica y otra es la arteria torácica lateral. La arteria acromiotorácica, como podemos ver nosotros en esta imagen, es una arteria que va a dividirse en dos ramas. Una de sus ramas va a ser la arteria acromial, que va a recorrer este surco, que es el surco delto pectoral, acompañando a la vena cefálica, y se va a encargar de vascularizar la región acromial y la región deltoidea. Mientras que su rama torácica se va a dirigir hacia el tórax, perfora los músculos pectorales y vasculariza la región torácica y parte de la pared anterior de la axila. Un detalle bien importante que tenemos que recordar es que la arteria acromiotorácica es una de las ramas de la arteria subclavia que va a perforar esta fascia, que si bien podemos observar en la imagen, aquí se hizo un corte del músculo pectoral mayor, se retiró parte de su vientre muscular y podemos identificar el espacio comprendido entre la clavícula y el pectoral menor, que se va a llamar espacio clavipectoral, cubierto por esta fascia que se va a llamar fascia clavipectoral, que tiene característica de ser una criba o ser cribiforme, porque va a ser perforada por varios elementos, entre los cuales se encuentra la arteria acromial, rama de la arteria acromiotorácica, y la vena cefálica que perfora la fascia clavipectoral para terminar en la vena axilar. Regresamos entonces a nuestra imagen y podemos identificar la arteria torácica lateral, rama de la segunda porción de la arteria, y pues esta arteria se va a encontrar caminando por la pared medial de la fosa axilar, acompañada de este nervio que se llama nervio torácico largo, y se va a encargar pues de vascularizar la región torácica, parte de la pared anterior de la fosa axilar, y va a recibir anastomosis de las arterias intercostales. Nos vamos entonces ahora con la tercera porción de la arteria axilar, que va a originar tres arterias. Dos de ellas son arterias circunflejas, que se van a apoyar sobre el cuello quirúrgico del húmero y van a formar un arco anastomótico que podemos visualizar aquí. La arteria circunflejo humeral anterior, que en su trayecto por el cuello quirúrgico origina ramos ascendentes que van a vascularizar la cápsula articular del hombro y alcanza hacia la región posterior a la arteria circunfleja humeral posterior, que va a atravesar este espacio, que es el espacio axilar lateral, a través del cual sale de la fosa axilar para alcanzar a su homóloga y anastomosarse en el cuello quirúrgico del húmero. Y la otra arteria, que es la arteria subescapular, que va a terminar por división. Una de sus ramas va a formar la arteria subescapular, la arteria circunfleja escapular, que se encuentra con este espacio, que es el espacio axilar medial, y se introduce a él para llegar a la región posterior, y entonces por medio de ramos ascendentes y descendentes anastomosarse con estas arterias, que es la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula, y forman en conjunto este círculo anastomótico alrededor de la escápula, círculo arterial periescapular. Entonces, esas serían las ramas colaterales que va a originar la arteria axilar. Faltó nada más mencionar que la arteria subescapular también origina una arteria que se llama arteria tóraco-dorsal, responsable de vascularizar la glándula mamaria, parte de la pared anterior de la fosa axilar, y también vasculariza los músculos de la pared posterior, como el redondo mayor y el dorsal ancho. Esas serían las ramas colaterales que va a originar la arteria axilar. Ahora, cuando hablamos nosotros de los órganos satélites
a través de los cuales va a contraer relaciones la arteria axilar, tenemos que hablar de la conformación básica del plexo braquial y de sus diferentes ramas que van a originar. El plexo braquial se va a formar por la reunión de los ramos anteriores del quinto nervio cervical, del sexto nervio cervical, del séptimo nervio cervical, del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. El quinto y el sexto nervio cervical se van a reunir y van a formar un tronco que se va a llamar tronco primario superior. El octavo nervio cervical y el primer nervio torácico se van a reunir y van a formar el tronco primario inferior. Y el séptimo nervio cervical se va a continuar como tronco primario medio. Es muy importante identificar que estos troncos primarios del plexo braquial se van a encontrar ubicados en la fosa supraclavicular, como lo podemos ver nosotros en esta imagen, en donde identificamos la reunión del quinto y sexto nervio cervical para formar el tronco primario superior, el octavo nervio cervical y el primer nervio torácico para el tronco primario inferior y el séptimo nervio cervical formando el tronco primario medio. Estos troncos primarios y raíces primarias del plexo braquial acompañan a la arteria subclavia en la fosa que ya mencionamos y junto con ella ingresan al vértice, a través del vértice de la fosa axilar, a la fosa axilar. Posterior a esta conformación de los troncos primarios, estos troncos van a presentar divisiones que van a corresponder a divisiones anteriores y posteriores, las cuales, como podemos observar en esta imagen, las divisiones posteriores del tronco primario superior, del tronco primario medio y del tronco primario inferior se van a reunir y van a formar un tronco secundario posterior. Las raíces anteriores del tronco primario superior y tronco primario medio se reúnen y forman el tronco secundario, que se va a llamar tronco secundario anterolateral o anteroexterno, según su posición con la arteria axilar ya en la fosa axilar, y la división anterior del tronco primario inferior solo contribuye a formar el tronco secundario anterointerno. Como lo mencionamos hace un momento, se van a designar así estos troncos secundarios por su posición con la arteria axilar. Tronco secundario anteroexterno o anterolateral, tronco secundario anterointerno o anteromedial y tronco secundario posterior. Estos troncos secundarios también pueden asignarse o designarse como fascículos y sería entonces fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior, aunque también la nomenclatura anatómica nos dice que los podemos considerar como cordones, cordón lateral, cordón medial y cordón posterior, o por los nervios que va a originar, nervios terminales del plexo braquial, teniendo que el fascículo lateral del plexo origina dos nervios, que sería el nervio mediano y músculo cutáneo. Lo llamaríamos entonces tronco medio músculo cutáneo. El fascículo medial origina tres nervios terminales, que sería el nervio mediano, nervio cubital y el nervio cutáneo antebraquial medial, por lo que recibiría el nombre de nervio de tronco medio cúbito cutáneo, y un tronco secundario posterior que origina dos nervios terminales, uno de ellos es el nervio radial y otro es el nervio axilar o circunflejo, por lo que se llama tronco radiocircunflejo. Ya conociendo la conformación básica del plexo braquial, podemos identificar las porciones de la arteria axilar, sus ramas colaterales y sus relaciones con los órganos que la van acompañando, en este caso con el plexo braquial. Decimos nosotros que la primera porción de la arteria se relaciona con ramas colaterales del plexo braquial, la segunda porción de la arteria axilar se relaciona con los troncos secundarios que acabamos de mencionar, y la tercera porción se relaciona con sus ramas terminales. Identificamos entonces aquí algunas de las ramas colaterales que va a originar el plexo braquial. La característica de estas ramas colaterales es que son ramas que se van a encargar de inervar los músculos de la cintura escapular, teniendo por ejemplo los nervios pectorales, nervio pectoral lateral,
originándose del fascículo lateral del plexo braquial, destinado al músculo pectoral mayor. El nervio pectoral medial, originándose del fascículo medial, dirigido hacia el músculo pectoral menor, unidos por medio de un asa nerviosa que se llama asa de los pectorales, y al nervio del subclavio, originado del tronco primario superior, destinado al músculo subclavio. Recordando que estos tres músculos, pectoral mayor, menor y subclavio, forman la pared anterior de la axila. Tenemos del fascículo posterior el origen del nervio subescapular y el nervio toracodorsal, destinado al músculo dorsal ancho y redondo mayor, que estos tres músculos van a formar la pared posterior de la fosa axilar. Originándose del quinto nervio cervical, del sexto y del séptimo, se encuentra este nervio que se va a llamar nervio torácico largo, que mencionamos recorre la pared medial de la fosa axilar e inerva el músculo serrato anterior y mayor. Y los nervios que también vemos aquí, originado del tronco primario superior, nervio supraescapular, para el músculo supraespinoso y infraespinoso, y el nervio dorsal de la escápula, originándose del quinto nervio cervical, para los músculos romboides y elevador de la escápula, que también el nervio dorsal de la escápula pues es un nervio que se llama nervio común para estos dos músculos. Tenemos entonces, como a manera de resumen, la primera porción de la arteria axilar origina la arteria torácica superior, destinada a los primeros espacios intercostales, y sus relaciones son con ramas colaterales del plexo braquial. Nervios pectorales para los músculos de la pared anterior de la axila, nervio torácico largo para la pared medial de la axila, nervio subescapular, redondo mayor y dorsal ancho, o nervio toracodorsal para los músculos de la pared posterior de la axila. Segunda porción de la arteria axilar, dos ramas, arteria acromiotorácica, que perfora la fascia clavipectoral, y una de sus ramas se va al surco delto pectoral, acompañando a la vena cefálica, y su rama torácica hacia los primeros espacios intercostales, y la arteria torácica lateral, que camina junto con el nervio torácico largo sobre la pared medial de la axila. Esta segunda porción contrae relaciones con los troncos secundarios del plexo braquial, que mencionamos que también se llaman fascículos o cordones. Tronco secundario anterolateral o anteroexterno, o medio músculo cutáneo por los nervios terminales que origina. Tronco secundario posterior o radio circunflejo por los dos nervios terminales que está originando. Y tronco secundario enterointerno o anteromedial porque origina mediano, cubital y nervio músculo cutáneo. Y la tercera porción de la arteria axilar pues ya origina estas tres arterias, de las cuales la arteria circunflejo humeral posterior tiene su salida de la fosa axilar por el cuadrilátero de Velpeau, y la arteria subescapular origina la arteria circunfleja escapular que atraviesa el espacio axilar medial. Sus relaciones son con nervios terminales del plexo braquial, que es nervio mediano, nervio axilar o circunflejo, nervio radial, nervio cubital y el nervio cutáneo antebraquial medial, que son considerados ramas terminales, y el nervio braquial cutáneo interno o cutáneo braquial medial, que es una rama colateral del plexo braquial. En todo su trayecto, la arteria axilar va a contraer relaciones con la vena axilar, que aquí está seccionada, que se ubica hacia adelante y medial de la arteria axilar, y su primera porción, la primera porción de la arteria axilar, se relaciona con la llegada de la vena cefálica hacia la vena axilar. Pues espero que les haya servido este video y estén pendientes para los siguientes videos que se van a subir.